hemos estudiado este profeta menor no porque sea más pequeño o menos importante, sino por el tamaño de sus escritos, ¿de acuerdo? Entonces vimos en los primeros capítulos cómo el pueblo era advertido, está bien, cómo el pueblo era advertido, ¿verdad?, de las plagas y de los castigos que venían, y obviamente cuando Dios advertía esto era porque había pecado en el pueblo. Con estas enseñanzas vimos la diferencia entre ser pecador, todos somos pecadores, ¿cierto? La diferencia entre ser pecador y vivir en pecado, que es muy diferente. Es decir, vivir practicando el pecado. Posteriormente vimos cómo Dios llamó al pueblo al arrepentimiento. En el capítulo 2, versos 1 al 12, creo, 11. Cómo Dios llama al pueblo al arrepentimiento. Y estudiamos sobre el arrepentimiento. ¿Recuerdan esa lección? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Y qué es arrepentimiento para un hijo de Dios cuando ha pecado, cuando ha caído en pecado y decide reconciliarse con Dios, no para salvación, sino para tener comunión con Dios? Y como dijo David, vuélveme el gozo de tu salvación, ¿verdad? Cuando él reconoce en el Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti, y él le pide al Señor que lo limpie y que le restaure. Ese es un tipo de arrepentimiento. Pero también está el arrepentimiento para salvación, es decir, la persona que no conoce a Jesús como su Salvador personal y se da cuenta que está perdido, que va a ir al infierno, que está condenado, y esa persona se arrepiente y pide perdón a Dios por su pecado y pide a Cristo que entre en su corazón y le salve. Y entonces vemos el llamado que el Señor hace al pueblo y le dice: arrepiéntanse de todo corazón, con lamento, con lloro, con llanto. Y luego vemos en Joel 2, 28, la semana pasada, la profecía sobre vuestros ancianos verán sueños, vuestros jóvenes soñarán visiones, hablarán en otras lenguas. Y viene Pentecostés y el Espíritu Santo se derrama sobre 120 personas que estaban reunidas ahí, que eran parte de la iglesia, porque habían más de 120, ¿de acuerdo? Ahí habían reunido 120, pero en realidad ya para ese tiempo había mucho más de 120 personas que conformaban la iglesia del Señor. Y entonces el Espíritu Santo se derrama y la gente comienza a preguntarse qué sucede, porque hubo como un estruendo. Y de pronto les oyen hablar en otras lenguas, y entonces algunos decían: ¿cómo es posible? Por decir algo, yo solo hablo alemán, pero lo estoy oyendo hablar. En aquel tiempo dirían: yo solo hablo árabe, o hablo persa, o hablo arameo, pero les estoy oyendo hablar en mi propia lengua. Y vimos que ocurrieron dos cosas. Una, sí, efectivamente la Biblia dice que ellos hablaron en otras lenguas, pero también dice que ellos les escucharon cada uno en su propia lengua, o sea que el milagro era doble. Había un milagro de parte de Dios cuando ellos pudieron hablar en otras lenguas. ¿Quiénes? Los 120 que estaban ahí. Y luego los más de 3,000 varones y más de 3,000 personas que estaban ahí, cada uno les escuchaba hablar en su propia lengua. O sea que algo ocurrió en los oídos de ellos también. Así que, sin importar en qué idioma estaba hablando Pedro, cada uno les oía hablar en su propio idioma. Como que aquí hubiera alguien que solo hable francés, yo sigo hablando tico, castellano, y esa persona me escucha hablar en francés. ¿Me explico? Eso estaba pasando ahí. Y en ese momento Pedro les hace una oferta genuina, les habla de Jesucristo y les hace una oferta genuina de salvación en Cristo Jesús. Y como ya vimos lo que es el pecado, lo que es el arrepentimiento, entonces la semana pasada quedamos en que hoy vamos a ver la salvación. La salvación. Es decir, hemos estado viendo algo que la gente llama rudimentos de la fe, leche espiritual. Quiero que me acompañen ahí a 1 de Pedro 2:2.
y que alguien me lo lea en voz alta. Y una cosa que he notado, mis hermanos, o será que yo hablo muy rápido y no doy oportunidad, o será que explico demasiado rápido y no doy oportunidad, pero me gustaría oírlos participar, ¿verdad? Aquí, digamos, don Augusto ha participado, vamos a ver, Miguel participó, Jorgito participó, pero los he visto muy tímidos, ¿de acuerdo? Entonces, hagan preguntas. No garantizo poder responder todas las preguntas hoy. No garantizo saber todas las respuestas, no lo sé todo. O puede que alguna respuesta requiera más bien, como nos ha pasado algunos miércoles con las preguntas de don Alex, un estudio especial solo para responder esa respuesta. ¿Ok? Y si eso sucede, amén, qué bueno, que nos ponen a trabajar. ¿Ok? Muy bien. Primera de Pedro 2, 3, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Allá, hermana Ligia. Bueno, Roxana, está bien. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Perdón. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Interesante que ese pasaje se le esté dando a creyentes. ¿Ok? A creyentes. Y precisamente hoy vamos a estudiar un poquito la doctrina de la salvación. ¿De acuerdo? Y dice Romanos 6:23, lo que aparece ahí escrito a mano en esa gráfica: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando hablamos de salvación, ¿qué nos viene a la mente? ¿Qué preguntas se nos vienen a la mente cuando hablamos de salvación? Si es por obras, ¿qué más? Si es por fe, ¿qué más? ¿De qué somos salvos? Tal vez si me levantan la mano para que no quede el vacío y los hermanos estén ahí atentos al micrófono. ¿De qué somos salvos? Muy importante. Si se pierde o no se pierde. Si se pierde o no se pierde la salvación. Hermano Gerardo. Una pregunta que debe hacerse siempre el creyente, cualquiera que sea, es: ¿soy salvo? Qué duro, ¿verdad? Me pregunto yo, Eric Rovira le pregunta a Eric Rovira: ¿soy salvo? ¿De verdad soy salvo? Bueno, vamos a abordar algunos de esos temas esta mañana, si no todos. Muy bien. Si pasamos a la siguiente, por favor. Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sofía. Algo que quisiera recalcar también es una pregunta sería si la salvación suena un poco rudo lo que voy a decir, pero si requiere sacrificios, porque muchas veces en lo que son como tipo sectas, no sé si alguno de ustedes lo ha notado, sectas o este tipo de religiones, no todas, pero me parece que hay algunas que incluyen, digamos, lo que es sacrificio para agradar a su Dios respectivamente. Entonces, es una pregunta, digamos, poco extraña a considerar, pero también siento que es importante porque mucha gente dice: pero ocupo hacer algo para ganarme la salvación, o ocupo ser extremista como sacrificar a algo o a alguien. Entonces, Okay, sí, también vamos a ver ese tema. Entonces tenemos: ¿qué es la salvación? ¿Se pierde la salvación? ¿Cómo soy salvo? ¿Verdad? ¿De qué soy salvo? Sí, vamos a abordar todos esos temas, ¿verdad? Todos esos temas. Y por eso tenemos que desear como niños esa leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Hermano Cristian.
Espere que me le llegue el micrófono para poder escucharlo y que quede grabado su pregunta. Gracias. No es una pregunta, sino que me parece muy interesante la analogía de la leche, porque generalmente se ha visto, por ejemplo, en estudios, que la leche materna no solamente tiene hormonas y un montón de nutrientes que ayudan al fortalecimiento, digamos, del niño, como por ejemplo el sistema inmune y otros aspectos que son fundamentales para que ellos crezcan saludables, sino que hay una vinculación afectiva que se da a través de la leche materna. Entonces, digamos, las mamás que no pueden producirla, ese vínculo no se da tan fuerte como se da con las que sí. Entonces es una analogía muy interesante porque nos está hablando no solamente del crecimiento espiritual como algo que necesito para estar fuerte con Dios, sino es esa vinculación que es súper necesaria. Correcto, todo eso tiene mucho que ver. Dios todo lo pone a propósito y recuerde que Él nos enseña verdades que no conocemos a través de cosas que sí conocemos. ¿De acuerdo? Si estudiamos la metodología de enseñanza de Cristo, vemos que Él usaba cosas que la gente conocía para enseñarles una verdad nueva. ¿Ok? Gracias, hermano. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a entrar en materia, salvación. Viene del griego sotería, que significa rescate, seguridad. La salvación es la liberación de un peligro, de un sufrimiento. También significa salud, salvador, salvar, liberación, libertad, dar. Y esa palabra se deriva asimismo de otra palabra que es soter. Y soter significa libertador. Y cuando se usa esta palabra, se habla en relación a Dios o a Jesucristo en la Biblia. ¿De acuerdo? Contiene la idea de victoria, de salud o de preservación. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Y recuerden, pueden levantar su mano y el hermano va a estar atento al micrófono para que ustedes puedan hacer su pregunta. Pasemos a la siguiente, por favor. Y la lección es corta, es decir, la lección es corta. Estoy dando mucho espacio para preguntas. Necesito que preguntemos. ¿De acuerdo? Porque mis hermanos, qué lindo sería que en el tribunal de Cristo pueda ver cada uno de sus rostros. Pero qué triste sería llegar allá y no ver algún rostro y decir, pero esta persona estuvo sentado 20 años con nosotros en la iglesia. Es que el hermano Eric hasta predicaba. ¿Cómo es posible que no esté aquí? Por eso estamos enseñando eso. Porque por predicar no se es salvo. Por crecer en la iglesia desde que nacimos hasta que nos hagamos viejitos y muramos, no se es salvo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, ¿a quiénes le ofrece Dios la salvación? Empecemos ahí, Juan 3:16. Si lo van teniendo, hermana Ligia. Dice la palabra de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. Esa palabra todo, es paz en griego o pantos, es inclusiva, es decir, no deja nada ni a nadie por fuera. ¿De acuerdo? Es decir, cuando Jesucristo murió en la cruz, cuando Dios lo envió a la tierra, no lo envió a buscar a unos cuantos. ¿Qué dijo Él? Yo he venido a buscar ¿qué? A buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Y cuéntenme una cosa, ¿qué no estaba perdido en la humanidad? Todo estaba perdido. Exactamente, todo. Juan 3:16 nos habla del inmenso amor de Dios. Algunos le llaman la pequeña Biblia. Es como un resumen de la Biblia,
porque en eso se resume la palabra de Dios, en que Jesucristo vino a este mundo para reconciliarnos a nosotros con el Padre Celestial, por medio de su muerte en la cruz. Romanos 5:8. ¿Quién lo tiene? Muy bien, hermano Marcos. No le voy a decir mi nombre. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Y la palabra del Señor nos dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendición, palabra de Dios. Amén. Gracias, hermanito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¿Para qué murió? ¿Por qué murió? Murió porque somos pecadores y porque si Él no moría en la cruz, nosotros no tendríamos esperanza. Por eso murió Jesús en la cruz. Segunda de Pedro 3:9, ¿qué nos dice? Hermanita Xochitl. Gracias. Bendiciones, hermanos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Sabe que a veces vivimos, nosotros los hijos de Dios, vivimos como si la segunda venida de Cristo fuera un cuento para dormir a los chiquitos para que se asusten y se duerman temprano? Así vivimos. Porque si viviéramos esperando a Cristo ya, no habría espacio. Es decir, habría gente parada en los pasillos aquí. Si creyéramos que Cristo puede venir ya, y de hecho puede venir ya, no tendríamos espacio en las bancas, no tendríamos espacio en el templo. Habría que hacer, no sé, un culto cada media hora. Pero ¿sabe qué sucede, mis hermanos? No creemos que Cristo vaya a venir. No, eso no va a pasar. Ojalá que no pase todavía, no porque no quiera que suceda, sino porque hay muchas personas que aún no conocen a Jesús como su Salvador personal y están condenadas al infierno. Y el Señor no se tarda en venir más que por su propia misericordia, porque no quiere que nadie perezca, que nadie vaya al infierno por la eternidad, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿qué? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Está usando ahí dos palabras. Está usando la palabra pantos, que significa todos, y todos es todos, y pantajú, que significa en todo lugar. Es decir, la salvación no está diseñada para una raza, para una nacionalidad, para una condición económica. Está diseñada para todo aquel que no conoce a Jesús como su Salvador personal. Juan 1, 11 y 12, ¿qué nos dice? ¿Quién lo tiene por ahí? Más a todos los que le recibieron. Vamos a ver, hermanita Noemí. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Juan 1, 11, 12. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Qué interesante, ¿verdad? A lo suyo vino, es decir, ¿a dónde fue él? A su pueblo, a los judíos. ¿Qué hizo su pueblo? Lo rechazó. Y entonces, más a todos los que le recibieron, esa palabra que aparece ahí, que traducida como todos, ya no es todos en el mismo sentido que lo acabamos de ver, sino que dice a tantos como le recibieron. En otras palabras, ¿para quién es ofrecido el Evangelio? ¿Para quién es ofrecida la salvación? Para todos, pero ¿todos la van a alcanzar? ¿Por qué? ¿Por qué no todos la van a alcanzar? ¿Alguien que me ayude? Hermano Alex, hermano Hanna, ¿me ayuda con el micrófono, por favor? Hermano Alex.
Bendiciones. No todos van a alcanzar la salvación porque no todos van a creer. Y fundamentalmente hay dos requisitos para ser salvos: la fe y el arrepentimiento. Sin esos dos componentes no hay salvación. Perfecto, mi hermano. Entonces, la salvación es ofrecida, como estamos viendo aquí, a todos. Pero no todos van a alcanzarla porque no todos quieren creer el mensaje de Jesucristo. No todos quieren creer que es necesario arrepentirse y aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Hay gente que todavía cree que tiene que ayudarle a Dios a salvarle. Pero si yo pudiera hacer algo para salvarme, entonces cuénteme una cosa: ¿para qué murió Cristo en la cruz? Si yo pudiera salvarme por mis obras, ¿para qué tuvo Cristo que dejar su gloria, humillarse y morir en una cruz? No tendría sentido, ¿verdad? Él hizo eso porque sabía que yo no soy capaz, porque sabía que yo no puedo, porque sabía que usted no puede. Y entonces deja abierta la puerta a todo aquel que invoque su nombre. ¿Qué nos dice Romanos 10:13? Vamos a ver, Jorgito. Es que levantó la mano primero. Te ganó por 1 milisegundo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora sí, respondamos la pregunta: ¿a quiénes le ofrece Dios la salvación? No los oigo. A todos. Entonces, y hay muchísimos más pasajes. Podríamos pasar el resto de la mañana leyendo pasajes como estos, donde Dios le ofrece la salvación a todos. Pero vamos a continuar. Pasemos a la siguiente. Ahora sí, ¿de qué somos salvos? Vamos a ver, Sofía, ¿me buscas Primera de Tesalonicenses 5:9? Y otro hermano que me busque Romanos 5:9. Me levanta la mano quien tiene Romanos 5:9. Está bien, una pregunta, claro que sí. Muchas gracias, mi hermano. Es que en Juan, que leímos anteriormente, cuando dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ahí se está refiriendo en primera instancia al pueblo judío. Correcto. Que lo rechazó. Correcto. Y sin embargo, cuando ya dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pues esto es lo que uno podría llamar una especie de adopción, porque nosotros, ninguno de nosotros es judío, entonces somos hijos de Él por adopción. De hecho, que Él sí, nos adoptó. Así es como dice la Biblia. Y nos dio, exactamente, y nos dio esa potestad de ser llamados sus hijos. Entonces yo veo aquí un amor impresionante, un amor maravilloso. Dios es amor. Y doy gracias a Dios por ello. Y aún así, pues también sabemos que algunos judíos sí le recibieron, ¿verdad? Y sí le conocieron. Y un poquito más adelante, en Juan 12, dice que igual se refiere a los judíos, dice que por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vieran con los ojos y que entendieran con el corazón y se convirtieran y yo los sanara. Amén. Entonces, de verdad que eso demuestra ese amor infinito, que Dios quiere que nadie se pierda y que Dios nos da esa oportunidad día a día, pero no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener esa oportunidad. Y pues si alguna persona todavía no ha aceptado a Dios como su Señor de su vida y como su Salvador, pues qué lindo es reconocer que es un amor verdadero. También por ahí leía que esa parte donde Él es una roca y que no rechaza, a pesar de que el mundo nos rechace, Él siempre va a estar con nosotros. Entonces, qué promesas más maravillosas tiene Dios para nosotros. Amén. Amén. Gracias, hermana. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5:9.
Dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira, para eso no nos puso, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:9. Ok, muy bien, Xochitl. Pues mucho más estando por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, por Cristo, seremos salvos ¿de qué? De la ira. Ahora, ¿cuál ira? ¿Cuál ira? Hermana Yadira. Del infierno, en realidad, así es directamente, porque de la ira de Dios, que es terrible, la ira de Dios, dice la palabra de Dios. Muy bien, pero ¿cuándo va a derramarse la ira de Dios sobre la tierra? Ya lo hemos estudiado. Hermano Alex. Esa pregunta es muy importante y muy interesante, porque la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra durante el tiempo de la gran tribulación. Correcto. O sea, cuando la iglesia es llevada al cielo, a las bodas del Cordero, aquí en la tierra se desata la ira de Dios. Exactamente. Y de eso es que nos está librando, de esa ira que se va a desatar sobre la tierra durante la gran tribulación. La iglesia no va a estar aquí. Vamos a ser salvos de la ira de Dios. Pero también, como dijo hermana Yadira, de la muerte. Romanos 3:23 nos dice, porque la paga del pecado es... No, ese es Romanos 6:23. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanita. Creí que estaba levantando la mano. Ok. Y Romanos 3:23 nos dice entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, si yo soy, contador en una empresa y me destituyen, ¿qué están haciendo? ¿Me están qué? Me están echando. ¿Verdad? Así en buen tico, me echaron. Me destituyeron, me echaron, me quitaron de... Ya no tengo derecho a ejercer en ese lugar. Pues es interesante que use la palabra destituir en Romanos 3:23, porque no se puede destituir a alguien que no está constituido. ¿Cierto? Es decir, yo no puedo destituir a Hanael como encargado de sonido si él no está trabajando como encargado de sonido. Primero tengo que contratarlo como encargado de sonido para después encontrar una excusa para destituirlo, para echarlo. Perdón, Hanna, no vamos a hacer eso. Gracias a los hermanos de audiovisuales y de sonido por su esfuerzo. Bien. Entonces es interesante porque Dios nunca concibió al hombre para mandarlo al infierno. Si Dios hubiera concebido al hombre para condenarlo al infierno, el asunto se habría terminado con Adán y Eva. Pero llegó hasta nosotros porque Él nos creó para ser sus amigos. Él nos creó para tener un vínculo con Él. Y por ese motivo es que el Señor en Génesis 3:15 prometió un Salvador. Y por eso es que Romanos 6:23 dice que aunque la paga del pecado es muerte, Dios tiene un regalo para nosotros que se llama vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Quién tiene Colosenses 1:18? Vamos a ver. Colosenses 1:18, ¿quién lo tiene por ahí? Hermano Gerardo. Dice la palabra del Señor, Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia.
Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia es un mérito especial. Muy bien. Jesucristo tuvo que morir para Él primero entrar en la gloria del Señor. Ahora bien, a través de ese sacrificio, Él nos libra de la muerte, Él nos libra del infierno, como dijo la hermana Yadira. La salvación también nos libra de ese castigo eterno. Entonces, ¿de qué somos salvos? Somos salvos de la ira de Dios y somos salvos de la muerte. Esa muerte eterna que es la separación eterna entre el hombre y Dios. Pero ¿sabe que hoy, en este momento, hay personas que andan caminando por ahí, están muertos y no lo saben? Están muertos porque están separados de Dios, no conocen a Jesucristo como su Salvador personal, no tienen la vida eterna. No es que van para el infierno, créame, ellos ya están en el infierno. Y por medio de Cristo, ellos son sacados, son arrebatados al infierno. Se le quitan al infierno y pasan a ser hijos de Dios. Hermana Noemí. Acá. Yo me tomé muy a pecho lo de participar hoy. Está bien. Yo hice caso. Bueno, es curioso cuando uno sale a evangelizar y en este pasaje de Romanos que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la primera parte para poder entender ese plan de salvación y que requiere humildad y que requiere reconocer que tenemos un Salvador. Sin embargo, hay como en el mundo, en esa ceguera espiritual, una sensación de que no, yo soy una persona buena, yo no he matado a nadie. Y entonces no se entiende, ¿verdad?, que el pecado, primero vivimos en un mundo caído y segundo, que como dice la palabra, todos pecaron. Y en algún momento le dije, recuerdo a una persona que me dijo: no, es que yo soy buena persona, no he robado nunca, no he matado a nadie. Y yo: ¿alguna vez has ido al supermercado? Sí. ¿Alguna vez ha tomado una uva y se la ha comido en el supermercado? Y le dio risa y me dice: sí. Entonces le digo yo: eso se llama robar. Y Dios no mira, no hay niveles, ¿verdad?, como a veces también se ha pensado. Al menos en la Biblia no lo habla. Pues por supuesto sabemos que hay unos que traen más consecuencias que otros, pero creo que muchas veces se necesita un corazón humilde para reconocer que somos pecadores y a partir de ahí no querer pecar más y ese arrepentimiento. Y creo que esa es la labor que Dios nos ha encomendado, humildemente ser su instrumento para poder llevar a las personas al conocimiento de Cristo, porque qué es triste ver una persona que uno ama, que es su familia o que es su compañero de trabajo o su vecino, y uno lo puede ver caminando vivo, pero que sabe que está muerto espiritualmente. Yo creo que eso debe causar en nosotros algo que nos haga querer enseñar la palabra, querer ser luz y querer ser sal, querer ser instrumento de Dios humildemente, porque es muy duro, es muy triste ver a personas, y no es que uno sea mejor ni peor, uno también somos pecadores, pero por lo menos hemos entendido que estamos en un hospital de pecadores y tratando de hacer la voluntad del Señor. Pero a mí sí me llena de mucha tristeza, y más cuando también a veces alguien muere y uno pues siente que esa persona murió y tal vez solo eso es entre Dios y la persona, pero que tal vez nunca conoció del Señor. Así es. Bien, entonces, ¿de qué somos salvos? Somos salvos de la ira, esto es del juicio de Dios al pecado, Romanos 5:9, Primera de Tesalonicenses 5:9, y somos salvos de la consecuencia del pecado, que es la muerte, Romanos 3:23, 6:23. La salvación bíblica entonces se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado y por lo tanto implica la remisión del pecado. Vamos a pasar a la siguiente.
¿quién realiza la salvación? ¿Quién la realiza? Vamos a ver, hermanos, vamos a repartir pasajes, está bien. Hermano Miguel, usted me ayuda con 2 Timoteo 1:9. Gilbert, ¿me ayudas ahí por favor con Tito 3:5? Vamos a ver por allá, hermano Marcos, usted me ayuda por favor con Efesios 1:13. Hermano Gerardo, usted me ayuda con... No, esa que me la digan de memoria, Juan 1:11 y 13. 1:12 y 13. Ok. Muy bien. Tenemos 2 Timoteo 1:9. Ayúdeme con el micrófono ahí, por favor. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Muy bien. Ahora Tito 3:5. Dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Muy bien, ahora Efesios 1:13. ¿Quién se la sabe de memoria? Viera que Marcos, Marvin y Gerardo son 3 hermanos. Llámese el nombre de Gerardo, ya sé quién es Gerardo. Todavía entre Marcos y Marvin me enredo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y Juan 1:12 y 13. ¿Quién lo tiene? Juan 1:12 y 13. Hermano Gerardo, ya ese me lo aprendí. Yo creo que después de hoy el suyo ya no se me olvida. ¿Se imagina? Otra regañada en público. Hermano, gracias por su paciencia, de verdad. Usted ha sido muy gentil conmigo. Adelante, hermano. Gracias. Juan 1:12 y 13. Ajá. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muy bien, ahora sí, habiendo oído estos pasajes, respondamos la pregunta: ¿quién realiza la salvación? Ajá. Dios. Sí, Jesucristo es Dios. Dios es el que realiza la salvación. Y dice otro pasaje que ¿quién es el autor de la salvación? Cristo Jesús es el autor de la salvación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Jesús es el autor de la salvación? Alguien que me busque Filipenses 2:5-9. Y lo leemos despacito para que lo entendamos todos. A veces leemos la Biblia y a veces no nos detenemos a pensar. Yo estoy buscándolo también. Filipenses 2:5-9. ¿Quién lo tiene? Ok, Sofía. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el autor de nuestra salvación.
porque Él fue quien dejó su gloria, tomó forma de hombre, es decir, vivió en un cuerpo igual al suyo y al mío, exactamente igual al suyo y al mío, que tiene las mismas necesidades, que tiene las mismas debilidades. Ese fue el cuerpo de Jesucristo. Y además hizo su ministerio aquí en la tierra bajo la ley, no bajo la gracia, sino bajo la ley. Y además cumplió toda la ley. ¿Sabe qué es lo más interesante de eso? Que desde esa perspectiva, si Él pudo hacerlo, usted y yo podemos. Desde esa perspectiva, porque Jesucristo no usó su deidad, su divinidad, para cumplir la ley. Lo hizo como hombre. Lo hizo en las fuerzas de hombre, dependiendo de Dios. Si usted estudia la vida de Jesús y ve cuando Él oraba, usted va a darse cuenta de la dependencia que tenía Jesucristo de su Padre Celestial. ¿Sabe por qué nosotros no podemos? Porque creemos que podemos. Paradójico, ¿verdad? Usted y yo no podemos porque creemos que podemos. Nos creemos autosuficientes. Nos creemos capaces. Y no nos damos cuenta de que no lo somos. Y no lo reconocemos. Por eso, aún conociendo a Jesús como Salvador personal, hermana Yadira, por eso aún conociendo a Jesús como Salvador personal, pecamos contra el Señor. Y dice Pablo que pecamos, creo que es Pablo el que dice que pecamos muchas veces. No recuerdo el pasaje, pero dice que pecamos muchas veces. Levánteme la mano al que hoy no ha pecado. Gracias por ser tan sinceros. Muy bien, hermana Yadira. Sí, hermano, pero ni Eva, y Adán y Eva, que fueron hechos perfectos, pudieron cumplir eso, que estaban ahí tan cerca de Dios. Así que, por más que nosotros queramos, no podremos cumplirlo, eso jamás. Entonces, solo Jesucristo, porque como dice la Biblia, se falla en uno, ¿y quién no falla en uno? Bueno, yo creo que fallamos en todos. Pero ¿quién no falla en uno? Al fallar en ese, no lo cumplió. Entonces solamente Jesucristo lo pudo hacer, porque por medio de un hombre, dice la Biblia, de Adán, vino la muerte, y Jesús nos compró, que dice que con Jesucristo sobreabundó la gracia, ¿verdad? Entonces el pecado vino por Adán, y por Jesucristo vino la vida. Exactamente, eso está en Romanos 5. Y en Romanos 6, voy mis hermanos, primero está, ok, Cristian y Jorge. Bien, Pablo mismo dice, porque el bien que quiero, no lo hago, y el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice él, porque la pregunta es retórica, la pregunta ya se sabe la respuesta. Él dice, gracias doy a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo, mis hermanos. Él es el que lo logra. Hermano Cristian. Gracias, es que también, bueno, razonando lo que estamos hablando ahorita, hay una parte que yo siento que también descuidamos mucho, ¿verdad? Que es esa memoria espiritual, diría yo, porque a veces cometemos el error que cometimos hace 3 años, la semana pasada. Entonces no se crea como una memoria espiritual donde uno sienta como el no querer hacer eso. Y aparte de eso, que muchas veces el problema, digamos, o esa falta de querer afirmarnos espiritualmente en Dios, hace que se desplace a otra situación. Entonces, por ejemplo, si uno falla porque no lee la Biblia muy seguido, entonces usted se percata de eso, lo hace consciente y, digamos, ese punto ya lo va resolviendo.
pero se traslada a otro, que es no venir a la iglesia, por ejemplo, y se va trasladando y trasladando y trasladando, pero al no crear una conciencia espiritual es difícil muchas veces como corregir ciertas cosas. Correcto. Muy bien, disciplina espiritual. Hermano Marvin, deme un segundo que está hermanito Jorge, y después voy con usted. Muy bien, para pasar luego ya al siguiente punto. Entonces, el autor de nuestra salvación es Dios mismo. Dios mismo. Muy bien, después de Marvin, hermano Chemita. Buenos días, hermanos. Yo trato digamos, voy a hacer como una síntesis de lo que ha dicho el hermano Eric. Digamos, donde dice de dependencia de Jesús, de su Dios Padre, tanto se ve eso en el ejemplo de su oración en el huerto de Getsemaní. Amén. Donde él le dice: Padre, no quiero, pero si es tu voluntad, no quites el cáliz delante de mí. Y él bebe el cáliz aceptando la voluntad de su Dios Padre, que sabía a dónde iba, que lo iba a llevar, al sufrimiento, a los latigazos y todas esas cuestiones, y la crucifixión, pero él lo hizo con amor a nosotros, o sea, por la humanidad. Después usted se refirió a que Dios, y el otro pastor, don Marvin, había dicho, él no ha venido porque nos está dando chance a la gente de que lo aceptemos, que veamos que él es la verdadera fe. No sé, el hombre siempre ha tenido la esperanza desde los albores de las cuevas, creer en un poder superior, y ahora que tenemos una conciencia más nítida, más clara, creemos en el Señor Jesús. Por eso Él vino al mundo hace 2000 y pico de años. Pero yo lo que quería decir es que no ha venido, y me pongo yo, digamos, a meditar. Él no ha venido, y gracias a Dios que no ha venido, me dio chance a mí de convertirme, así es, de amarlo, de no sé, que siempre no me cabe tanto agradecimiento que tengo con Dios, mi papito Dios. Yo lo digo así. Eso que dice usted de los muertos en vida, los zombies, yo sé, porque yo anduve ahí, puede ser el día más bonito del mundo, que es oscuridad para uno. Ahora yo trato de ser sol, luz. Es más, yo no tengo que promocionarme, sino la gente ve, uy, qué alegría de Jorge, siempre está alegre y todo. Y tengo mis viacrucis por dentro, pero siempre ya no soy el muerto en vida que andaba ahí. Ahora soy un luz, proyecto positividad, proyecto alegría. Una vez me dijo un dentista, yo le dije, mira que en veces a mí me da vergüenza, porque ya yo soy así, que digo, qué sé yo, algo para sacarle una risa a una persona. Y me dice ese señor, no sé si era converso o no converso, me dice, usted está haciendo una gran cosa, porque usted no sabe si esa persona viene con una carga, y usted le está haciendo sonreír por lo menos ese momento, y lo está haciendo salirse del hueco, ¿ya? Amén. Entonces, pero le doy gracias de ser un instrumento de él. Otra cosa es que, digamos, yo siempre estoy leyendo el librito que me dio el Ministerio Femenil. Ahí día a día ahí voy. Pero un día estaba viendo en los sábados de las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Y ahí decía, dichosos los bienaventurados los misericordiosos. Y en el desglose de la cita, ahí decía, hay que ser, digamos, visitar los enfermos, darle comida al hambriento y eso y el otro. Pero también la Biblia nos dice, no es por obras. Muchas veces yo quiero ser un gran filántropo y todo eso para ganar la salvación, y no es por eso, es porque le nazca el corazón, y a medida de lo posible. Tal vez con un pedacito de pan no le va a dar algo,
si tiene posibilidad, le invitan a un almuerzo, más a un piedrero que sí, le da plata, olvídelo. Pero muchas veces, y me pongo y me confieso delante de ustedes, no hay que la mano izquierda no se dé cuenta de lo que está haciendo la derecha. Pero aquí viene, digamos, la lucha interna entre el bien y el diablo. En veces el ego mío me dice: uy, Jorge, qué bueno que eres, qué bueno que eres. Y Dios me dice: estás pecando de orgulloso. Entonces somos de los mismos. Ya, por ahí va, y perdonen que siempre lo hago largo. Está bien. Vamos a ver, hermano Marvin, y creo que vamos a ir terminando por aquí con Chemita, porque ya quedan como 3 minutos, y entonces terminamos la lección la próxima semana, pero me ha encantado. ¿Está hermano Marvin? Bueno, ya que estás allá, vamos a... Ok, vamos con Chemita y después con hermano Marvin. Sí. No, nada más quería leerle Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así es, hermanita. Si no es como para reafirmar el término de salvación, en San Juan 3:16 va muy ligada a la palabra salvación. El Señor nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la vida eterna. O sea, salvación implica vida eterna. Amén. Hermano Marvin. Bueno, y me ha gustado mucho la participación hoy, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar con esto hoy. Yo no sé, amados hermanos, hasta dónde se basan muchos predicadores y personas en que la salvación se pierde o no se pierde. Para mí la salvación es una y punto. Y el que dice que la perdió es porque nunca fue, porque de lo contrario estaría siempre. Ahora, en segundo lugar, muchas veces yo me he llevado sorpresas de personas que conocimos al Señor en la misma época que yo tengo, y allá andan en la calle y siempre andan con ese concepto: es que yo soy salvo, yo no he perdido la salvación, pero se les olvida muchas veces lo que dice la palabra del Señor. El Señor ama al pecador, pero no ama al pecado. Entonces ellos andan en el pecado, pero creyendo que por el amor de Dios siempre van a ser salvos. Y la salvación yo creo que no es como un juguete, o lo toma o lo deja. Y muchas veces agarramos la salvación: hoy voy a andar bien con el Señor, después me voy un poco para el desierto y vuelvo otra vez, y yo creo que eso es, o eso no es. Por algo aquí en Hebreos nos dice 2 cosas muy importantes: o somos verdaderamente más metidos en las cosas del Señor, o si no, como dice aquí: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que nosotros le damos mucho sustento a la vida carnal, y entonces pues andamos creyendo que si andamos bien o que andemos deslizados. Y lo tercero, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, o lo toma o lo deja, porque la salvación es una y punto. Que Dios me les bendiga. Amén. Bien, mis hermanos, ya para ir terminando entonces, bueno, la próxima semana vamos a continuar con una definición de salvación. Vamos a continuar también con cómo se recibe la salvación. También vamos a ver qué puedo hacer para ser salvo, si alguno no lo es. Y vamos a responder a la pregunta de si la salvación se pierde o no se pierde. Vean, esta es una lección y por eso me encanta la participación. Que si todo el mundo se queda calladito, las pongo en 20 minutos. ¿Me explico? Pero vea qué bonito. Hemos ido despacito desmenuzando la palabra de Dios
repasando cosas que se supone que todos sabemos, pero qué importante repasarlas. Pero ¿sabe qué es más importante? Que hay gente allá afuera que va a escuchar ese mensaje en redes sociales, que no conoce a Jesús, y usted está ayudando a explicarle a esa persona, con sus participaciones también, le está ayudando a explicar a esa persona su necesidad de Jesucristo. Que Dios me lo bendiga y continuemos de hoy en 8 si Dios lo permite. Qué bueno y qué rico